Chicos, muy buenas tardes, estudiantes de ciclo 3. Vamos a continuar con la sesión que hemos venido desarrollando después de ese merecido descanso, esas actividades que ustedes tuvieron que haber realizado en la semana de retroalimentación, esta semana lúdica, que espero que haya sido fundamental, sobre todo para ponernos un poco al día en las actividades que tenemos pendientes. Bien, hoy nos corresponde hablar o continuar hablando mejor de las civilizaciones antiguas. Hace 15 días habíamos estado inmersos un poco en todo lo que había sido el mundo antiguo en la Mesopotamia, y hoy quiero que nos traslademos unos tantos metros más al occidente y nos sumerjamos en todo lo que fue la civilización egipcia. No sin antes recordar un poco cuáles fueron esas civilizaciones antiguas tan importantes que de alguna manera permiten reconstruir lo que hoy es el mundo occidental. Recuerden que llamamos la media luna fértil, digamos, a ese territorio que ocuparon las 4 grandes civilizaciones: la egipcia, la mesopotámica, la india y la china. Entonces ese territorio que allí, digamos, se construye es lo que nosotros hoy conocemos, ¿cierto?, como la cuna de la civilización occidental. En ese orden de ideas, ¿cierto?, también es importante dejar claro que más tarde van a aparecer 2 pueblos muy importantes a orillas del mar Mediterráneo, que son Grecia y Roma. Si bien es cierto entonces que ese conocimiento primario se origina en esas 4 civilizaciones que antes enuncié, pues Grecia y Roma lo que van a hacer es que sistematizarán todo ese saber que se había desarrollado por los pueblos anteriores y lo expandirán, primero a los griegos y posteriormente a los romanos, por toda Europa. Y de esa manera entonces podemos hablar de un proceso de masificación, o digamos donde se masifica la civilización y llega a distintas partes del orbe del planeta. Así que 4 civilizaciones antiguas y posteriormente lo que harán los pueblos griegos en su momento y más tarde los romanos. Bien, hablemos un poco de la civilización egipcia. Lo primero que tendremos que decir es que existen como íconos. Uno cuando habla de determinados lugares del mundo, entonces piensa en sus íconos. Por ejemplo, es imposible hacer referencia a Francia, a París, y no pensar en la Torre Eiffel. De esa misma manera, hacer referencia a la civilización egipcia nos lleva a 2 imágenes inmediatas. Una, el río Nilo, de vital importancia para esta civilización porque a orillas de sus aguas crecieron digamos, todo el desarrollo agrícola. Pero en segundo lugar, las pirámides, sobre todo Keops, Kefren y Miserino, que son las 3 pirámides más importantes, ¿cierto?, dentro de ese cúmulo de pirámides que los faraones egipcios hicieron en su momento. Tendríamos que decir que, en primer lugar, pensando, digamos, en términos de la sociedad egipcia, en la cúspide, en la parte más alta de la pirámide social, se encontraba el faraón, quien era rey de su pueblo, pero además tenía la categoría de Dios, Dios en la tierra. En segundo lugar, debajo en esa escala social se encontraban los sacerdotes. Para ellos y para sus dioses se esculpían grandes templos y los sacerdotes tenían muchísimo poder. Después de los sacerdotes, ¿cierto?, encontrábamos a los escribas, que eran de alguna manera los cultos, aquellos que sabían realizar aquellos jeroglíficos y secuenciar toda la historia egipcia. Y en el último escalón de la pirámide social vamos a encontrar a campesinos, artesanos y comerciantes que vivieron en casas de barro, que utilizaban ya monedas, ya tenían conocimiento del mercadeo, del comercio, y que existía un fluido intercambio entre, digamos, los distintos pueblos que vivían a una y otra orilla del río Nilo. Así que allí les presento entonces la pirámide social egipcia. En la cúspide del faraón, la clase sacerdotal, la clase de los escribas, los soldados, artesanos y comerciantes, campesinos,
Y en el último peldaño de esta pirámide, los esclavos. Esa estructura piramidal la vamos a encontrar en todas las civilizaciones antiguas, pero es más, si uno mira, y lo vamos a hacer con ustedes mucho más adelante cuando veamos la Edad Media, esa pirámide social se va a reproducir. Ya no habrá un faraón, pero va a haber un rey absolutista, ¿de acuerdo? Y ya no habrá una clase sacerdotal, digamos, que tenga tanto poder, pero va a estar la nobleza, y dentro de la nobleza va a estar el alto clero también. Entonces van a haber muchísimas proximidades en términos de esa estructura social que data de la antigüedad y que incluso hoy pareciera mantenerse y negarse a desaparecer, aunque inspirados por la Revolución Francesa hablamos de igualdad, de fraternidad, pero esos conceptos parecen convertirse como solamente en una noción mítica y no nos permiten a nosotros realmente encontrar una sociedad equitativa, donde las personas, digamos, que no sean calificadas por lo que poseen, por lo que tienen, ¿cierto?, sino que sean calificadas, digamos, en su dimensión de personas y en su dignidad de personas. Pero bueno, continuemos un poco. Los pueblos fenicios y griegos, ¿cierto?, que son pueblos importantes que fueron permeados por toda la cultura egipcia, pues van a divagar por distintos territorios europeos y se van a acentuar en la península ibérica, lo que hoy es España. Y entonces ellos, digamos, van a comerciar con los pueblos españoles, y de esa manera la escritura que habían desarrollado tanto en la antigua Mesopotamia como en Egipto llegará a España. No olviden pues que España se separa de África por el Salto de Gibraltar, pero pues están próximos, y eso hace que haya habido una constante comunicación y digamos un constante intercambio entre estos dos pueblos. Ahí podemos ver entonces, cierto, lo que les estaba mostrando un poco. Les decía, bien, si aquí se va a desarrollar, este sería el territorio de la Mesopotamia. Por eso es que los pueblos griegos, a partir, cierto, de todos esos pueblos que están muy próximos a la costa mediterránea del continente asiático, pues claro, van a tener un profundo contacto con el pueblo griego, y entonces se va a expandir esa cultura, y luego los romanos, que están muy próximos a Grecia, pues también, digamos, continuarán con ese ejercicio civilizatorio. Pero por el otro lado, los fenecios, ¿cierto?, que habían recibido todo ese, insisto, todo ese bagaje de los primeros pueblos mesopotámicos, van a explorar distintos territorios, el norte de Egipto, ¿cierto?, Cartago, toda esta zona marroquí en la antigüedad, y por el cañón del Gibraltar van a pasar a España y van a, digamos, influenciar todo este territorio con la cultura. No podemos olvidar que los fenicios eran comerciantes que venían del Mediterráneo, y ellos llamaron a la península ibérica como Hispania porque allí habitaban muchos conejos, y en su lenguaje Hispania significa tierra de conejos. Vemos aquí pues esta imagen donde se ve, digamos, esa cultura que tenían los fenicios, esa habilidad para la navegación. Ahora, en este recuadro tenemos cómo se puede presentar la ciudad griega, que, digamos, recuerden, bueno, no recuerden, les cuento que los griegos construyeron ciudades que tienen la característica de ser ciudades-estado. ¿Qué significa eso? Eran ciudades-estado en tanto que cada ciudad tenía su propio gobierno, su propia constitución, su propia moneda, un ejército para cada uno, e incluso un conjunto de deidades que eran distintas entre una y otra ciudad. Los griegos llamaban a sus ciudades las polis, porque allí se encontraban las personas en el mundo de lo público, ¿ya? La Acrópolis se encontraba en la parte más alta, y era donde se reunían las personas más importantes de Grecia a compartir todo su conocimiento. Había mucho mercado, ¿cierto? Y los mercaderes, comerciantes, pues además de intercambiar distintos productos, eran los que poseían un cierto conocimiento, digamos, que provenía de su intercambio con los navegantes, comerciantes, que además de traer nuevos artículos, pues también traían nuevos conocimientos que se iban, de alguna manera había una circulación de saberes
Y esa circulación de saberes permitió, ¿cierto?, que cada vez se fuese expandiendo más el conocimiento del mundo antiguo en nuevos territorios. Vamos un poco a esto, no me interesa por ahora que lo veamos. Hablemos un poco de Roma, digamos el impacto de Roma, por qué es tan importante y por qué Roma se va a convertir en todo un imperio. Hay digamos que toda una mitología en torno a la formación de esta ciudad, de la ciudad romana. Algunos hablan del mito de Rómulo y Remo, que fueron dos huérfanos que desde muy pequeños fueron criados por una loba, y a partir, digamos, de ese mismo hecho se van a convertir en grandes conquistadores porque van a aprender a luchar desde sus primeras infancias. Y ahí va a llevar pues a que este pueblo se expanda. Pues no podríamos negar que es que además el pueblo romano tenía una importantísima ubicación, ¿cierto? Estaban, digamos, a ambas costas del Mediterráneo, y esa importante localización les va a permitir a ellos mantener un control geográfico marítimo sobre todas las tierras circundantes del Mediterráneo. No podemos olvidar que el Mediterráneo, ¿cierto?, tiene fronteras en Europa, en el Asia Occidental y en el norte de África. Entonces, al encontrar tres continentes próximos unidos por el Mediterráneo, pues era muy posible y cierto que fuesen influenciados por las distintas culturas que en su entorno se desarrollaron. Cada vez que los romanos iban, digamos, conquistando nuevos territorios, pues iban ganando riquezas, materias primas y esclavos. Todo lo que ustedes ven aquí de color rojo en algún momento llegó a ser el antiguo imperio romano. ¿Cómo vivían los romanos? Ellos habían dividido su territorio en provincias. En su ejercicio civilizatorio ellos construyeron templos religiosos, pero además importantes acueductos, que les permitió por primera vez llevar el agua, o sea, no tener que hacer sus ciudades tan próximas a los nacimientos de agua o a los ríos, sino que pueden estar distantes, porque ellos aprendieron a construir unos canales elevados por donde llevaban el agua, digamos, de enormes distancias, y eso posibilitó que esa construcción de ciudades se hicieran en lo que podríamos llamar hoy terrenos inhóspitos, porque no tenían presencia acuífera. El idioma de los romanos, cierto, era el latín, y lo extendieron por todo el territorio de su imperio. Lo que, digamos, que nadie puede olvidar esas escenas donde gladiadores romanos o gladiadores de otros pueblos llegaban al circo romano a combatir contra leones, contra otros gladiadores, en aras de proporcionar diversión a la élite romana. Este pueblo, digamos, la sociedad romana fueron los primeros en construir calles pavimentadas, claro, no con concreto como ahora, pero estas calles que los romanos construyeron eran empedradas. Esclavos se pasaban días, meses, ¿cierto?, colocando una tras otra piedra, dando las formas necesarias, y esos caminos que ellos construían, incluso algunos hoy se conservan todavía y en muy buen estado. Roma no logra escapar, digamos, a las desequidades o a las faltas de equidad en la división social. Por tanto, Roma era un pueblo absolutamente desigual. Encontrábamos hombres libres, ¿cierto?, que eran los dueños de las tierras y pagaban muy pocos impuestos. A los hombres libres que tenían más dinero se llamaban los patricios, y los otros hombres libres que no tenían tanto dinero eran los plebeyos. Los esclavos eran tratados menos que como cosas que se compraban y se vendían al antojo de su amo. Las mujeres romanas tenían pocos derechos, entonces una mujer al momento de casarse dependería exclusivamente de la decisión de su padre. Y una vez se casaba, entonces ya la mujer no estaba bajo la tutela del padre, sino que pasaba a estar bajo la tutela del marido, a tal punto
que salía cuando éste se lo permitía, se vestía de la forma que su marido le indicaba y podía hablar y participar en las reuniones sociales de acuerdo a lo que su marido considerara pertinente. ¿Por qué se da el fin de la civilización romana? Pues en primer lugar, porque hay un conjunto de pueblos que llaman bárbaros, ¿cierto? Y esos pueblos bárbaros, digamos, que se encuentran en contra de ser sometidos al modelo del Imperio Romano. Y por tanto, entonces, al no querer ser sometidos, pues entonces empiezan a luchar, a rivalizar contra el imperio y van destruyendo las fronteras, las barreras que los mismos romanos habían construido para poder mantener su civilización. Con la caída del Imperio Romano podemos decir que se llega al fin de la civilización antigua. No quiero terminar esta presentación, este video, sin antes hablar un poco de la civilización china. Esta se encontraba al extremo oriente del continente asiático. Fue tan importante porque ella se desarrolló a orillas de los ríos Huanghe y Yangtze, o sea, del río Azul y del río Amarillo. ¿Por qué es importante la civilización china? En primer lugar, porque ellos logran tener una cultura milenaria. Ellos desarrollan niveles de escritura, hacen avances en la matemática, hacen avances en la ciencia, en la tecnología, en la interpretación del cosmos, pero ellos mantienen separados del mundo occidental durante casi divinamente 10 siglos. Es más, podríamos enunciar claramente que el pueblo chino no vive una edad media. Ellos, digamos, uno puede encontrar que ellos tuvieron una edad antigua y luego pasan a la edad moderna. ¿Cómo así? Pues ellos no viven el oscurantismo de la edad media, tienen una larga edad antigua. Esas costumbres arraizadas en los pueblos tradicionales, pues en ellos se van a conservar en los siglos X, XI, XII, ¿cierto? Y solamente cuando se expanden las vías de comunicación, el mundo occidental se va a encontrar con el mundo chino y se va a dar ese proceso de permeación entre una y otra cultura, ese proceso, digamos, de ampliación civilizatoria, un proceso de hibridación en el cual ambos pueblos, digamos, el mundo occidental y el mundo chino, van a resultar favorecidos. Pues bien, chicos, esto era como lo que quería proponerles para hoy. No olviden, de todos modos, asesorarse, ampliar los conocimientos a partir de la lectura del módulo. De igual manera, es importante que tengamos en cuenta, ¿cierto?, para realizar la actividad de esta semana, hacer otras consultas que ustedes crean necesarias. Que tengan un excelente día, una excelente semana y éxitos.